Los salmos son mucho más que simples oraciones poéticas. Son la expresión más profunda del alma humana en su lucha, dolor y esperanza. Entre esos cánticos, el Salmo 22 emerge como un texto extraordinario, lleno de significados que trascienden el tiempo y el espacio. Escrito por David hace miles de años, narra una experiencia de abandono y angustia tan intensa que parece resonar directamente en el momento culminante de la crucifixión de Jesucristo. Es imposible leer las palabras iniciales del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, sin recordar el grito desgarrador que Jesús pronunció en la cruz, tal como lo registran los evangelios. Ese paralelo no es coincidencia, sino parte de un plan divino meticulosamente trazado a lo largo de las Escrituras, revelando cómo el Antiguo Testamento apunta hacia el Nuevo, entrelazando historia, profecía y cumplimiento. El Salmo 22 es, por lo tanto, una ventana que nos permite ver la profundidad de la obra redentora de Cristo y al mismo tiempo ofrece consuelo y guía para quienes enfrentan momentos de aflicción. El Salmo 22 comienza con una exclamación de perplejidad ante el silencio de Dios, una pregunta que resuena en cualquiera que haya enfrentado momentos de oscuridad espiritual. Sin embargo, esa misma frase lleva una dimensión aún más profunda cuando comprendemos que fue pronunciada por Jesús, el Mesías prometido en el instante supremo de su entrega. La conexión entre el Salmo y la crucifixión no se limita solo a las primeras palabras, permea toda la estructura del texto, desde el sufrimiento físico hasta el escarnio público. El salmista describe detalles sorprendentemente específicos: manos y pies perforados, huesos dislocados por la agonía, ropas echadas a la suerte por los verdugos. Estos versículos, escritos siglos antes de la invención de la crucifixión romana, se convierten en una profecía impresionante sobre el destino de Cristo. La narrativa poética de David trasciende su contexto histórico original, proyectándose hacia el futuro y encontrando su pleno sentido en la persona de Jesús. Cada línea del Salmo parece haber sido moldeada por el Espíritu Santo para prefigurar el sacrificio vicario del Hijo de Dios, mostrando la increíble unidad y coherencia de las Escrituras. Pero el Salmo 22 no es solo un relato de sufrimiento, también contiene un tono de confianza y esperanza que refleja la propia misión de Jesús. Después de desahogar su aflicción, el salmista clama al Señor, reconociendo que Él escucha sus gritos y está presente aún en el aparente silencio. De la misma manera, Jesús, aunque experimentó el peso aplastante del pecado de la humanidad y la sensación de separación de Dios Padre, nunca perdió su fe. Su grito en la cruz no fue una desesperación final, sino un llamado a la justicia y misericordia divinas. Al citar el Salmo 22, Jesús no solo expresaba su dolor, sino que también señalaba la victoria que vendría tras el sacrificio. El Salmo termina con alabanza y adoración, anticipando la restauración y la gloria venidera, una prefiguración de la resurrección y la exaltación de Cristo. Esa transición del sufrimiento a la celebración es un recordatorio poderoso de que aún en los momentos más oscuros, Dios está obrando para cumplir su propósito eterno. La profundidad de esa conexión entre el Salmo 22 y la crucifixión de Jesús nos invita a reflexionar sobre el papel de la profecía en las Escrituras. Desde los inicios del pueblo de Israel, Dios utilizó profetas y poetas para anunciar eventos futuros, creando un mosaico teológico que solo sería comprendido completamente con la llegada del Mesías. El Salmo 22 es uno de esos fragmentos de ese gran mosaico, una pieza cuidadosamente colocada en el lugar correcto para que pudiéramos ver claramente quién es Jesús. Al meditar en este salmo, entendemos que no habla solo de un hombre sufriente, sino de alguien que toma sobre sí los pecados de muchos, pagando un precio incomparable para traer redención al mundo. Esta interpretación mesiánica del texto enriquece nuestra comprensión del Evangelio, mostrando que cada detalle de la vida de Cristo estaba previsto y preparado por Dios.
El Salmo es una invitación a contemplar la grandeza del plan divino y a reconocer que nada sucede por casualidad en la historia de la redención. Además, el Salmo 22 ofrece un mensaje de consuelo y ánimo para todos los que enfrentan tribulaciones. Así como David clamó a Dios en medio de la adversidad y Jesús soportó la cruz por amor a la humanidad, somos llamados a depositar nuestras angustias en las manos del Señor. El Salmo nos enseña que, aun en los momentos en que sentimos el peso del abandono, Dios no está ausente. Él está obrando a nuestro favor de maneras que quizá no podamos ver de inmediato. La experiencia de Jesús en la cruz nos recuerda que Dios puede usar incluso el mayor de los sufrimientos para realizar propósitos eternos. Por lo tanto, al recitar o meditar en el Salmo 22, participamos de una herencia espiritual que une pasado, presente y futuro, conectándonos con la obra salvadora de Cristo y fortaleciéndonos para enfrentar los desafíos de la vida con fe y perseverancia. Es una lección práctica de confianza en medio de las tormentas, mostrando que el Señor es fiel aún cuando no entendemos sus caminos. Otro aspecto fascinante de esta conexión entre el Salmo 22 y Jesús es la universalidad de su mensaje. Aunque el Salmo fue escrito inicialmente en el contexto hebreo, sus palabras trascienden barreras culturales y temporales tocando corazones alrededor del mundo. La descripción vívida del sufrimiento humano, la sensación de soledad y el anhelo de liberación son experiencias universales con las que todos pueden identificarse. De la misma forma, la muerte de Jesús en la cruz no fue solo un evento localizado en Jerusalén en el siglo I. Representa el punto central de la historia de la humanidad, donde Dios entra en contacto directo con el dolor y la necesidad de cada individuo. El Salmo 22, por lo tanto, funciona como un puente entre la condición humana y la gracia divina, mostrando que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que lo comparte profundamente a través de su Hijo. Esta conexión emocional y espiritual convierte al Salmo en una fuente inagotable de reflexión y edificación para creyentes de todas las épocas. Al estudiar este Salmo, también somos llevados a considerar el papel de la comunidad de fe en la ejecución de la voluntad de Dios. En el texto, el salmista menciona que las personas se burlaban de él diciendo: «Confía en el Señor, que Él lo libre». Burlas similares fueron dirigidas a Jesús mientras colgaba en la cruz, con los espectadores desafiándolo a salvarse a sí mismo. Sin embargo, tanto David como Jesús demostraron que la verdadera fe no depende de milagros visibles o intervenciones inmediatas, sino de una confianza inquebrantable en la bondad y soberanía de Dios. Esta perspectiva nos desafía a examinar nuestra propia actitud ante el sufrimiento ajeno. ¿Será que, como la multitud que rodeaba la cruz, estamos tentados a juzgar o minimizar el dolor de los demás? ¿O somos llamados a ser agentes de consuelo y apoyo, reflejando el amor de Cristo en nuestras acciones? El Salmo 22 nos invita a ser una presencia compasiva en el mundo, extendiendo las manos a los que sufren y dando testimonio del poder transformador del Evangelio. Asimismo, el Salmo 22 nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza multifacética de Dios. Él no solo es el Creador Todopoderoso, sino también el Dios que se interesa profundamente en los detalles de la vida humana. La descripción minuciosa del sufrimiento en el Salmo, desde el cansancio físico hasta el desprecio social, revela que Dios conoce cada aspecto de nuestro dolor y está cerca aun cuando parece distante. Eso nos ayuda a entender mejor la encarnación de Jesús, pues Él no solo observó nuestro sufrimiento desde lejos, sino que lo experimentó personalmente. Cuando Jesús citó el Salmo 22 en la cruz, estaba declarando que asumía sobre sí todo el dolor de la humanidad, identificándose completamente con nuestra condición. Esta verdad debe impactar profundamente nuestra vida de oración y relación con Dios, animándonos a ser honestos en nuestras peticiones y a buscar refugio en Él sin reservas. Por último, el Salmo 22 nos invita a participar activamente en la misión de Dios en el mundo. Al describir una escena de adoración universal al final del texto, el salmista anticipa el impacto global de la obra de Cristo. Hoy, como seguidores de Jesús, somos llamados a ser instrumentos de esta transformación, llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. Cada vez que compartimos el Evangelio, estamos ayudando a cumplir la visión profética de este salmo, que apunta hacia un día en que todas las rodillas se doblarán y todas las lenguas confesarán que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, al meditar en el Salmo 22, somos motivados no solo a contemplar la grandeza de Dios, sino también a actuar en respuesta a su amor, viviendo como embajadores del reino que está por venir. De esta manera, el Salmo sigue siendo una fuente de inspiración y guía,
conectándonos con la historia de redención e impulsándonos a vivir con propósito y pasión por Cristo.